pueden ser contextos formales, como este espacio académico, o contextos no formales. La cohesión la podemos definir, según el lingüista Desiderio Evangelista Wari, como ese conjunto de mecanismos de los que se sirve un texto para poder asegurar la conexión entre sus diferentes componentes. La cohesión es bien importante dentro de, ¿verdad? Dentro de los párrafos, dentro de los textos, porque contribuye a darle una mayor unidad al texto, es decir, a las oraciones que componen un párrafo. Y estos, pues, obviamente, pues pueden mantener de cierta manera y pueden actuar, mejor dicho, eh, como parte de unos elementos imprescindibles para que el mensaje sea uno más completo, más significativo y de cierta manera hasta más coherente. Pero ya mismo después, ¿verdad? Vamos a estar explicando la diferencia entre cohesión y coherencia. Ok. Ahora, hay distintos tipos de cohesión. Está la cohesión léxica, que es el que consiste en el uso de las palabras relacionadas semánticamente, es decir, en términos de su significado, para poder mantener la continuidad y la coherencia del texto. Está también la coherencia gramatical, que implica la correcta estructuración de las oraciones, de las palabras, y la relación sintáctica entre estas, ¿verdad? Elementos para poder facilitar un poco mejor la comprensión. Y la cohesión mediante conectores o conectores textuales que, ¿verdad? Básicamente nosotros las utilizamos bastante en nuestros trabajos académicos. Y los conectores textuales son estas palabras que utilizamos para poder enlazar las ideas dentro del texto. Estos pueden ser a través de conjunciones, adverbios o locuciones. Ahora bien, estos son los distintos tipos de texto y discúlpame, distintos tipos de conectores textuales y cada conector textual tiene ¿verdad? Su función. Hay conectores textuales para establecer causas, establecer condiciones, oposiciones, contrastes, finalidades, obstáculos o consecuencias. ¿Bien? Ahora bien, los conectores textuales, más allá de lo que acabo de explicar, la razón por la cual es bien importante utilizar estos conectores textuales, no tanto abusar de ellos dentro de las oraciones, no es como que automáticamente yo pongo un conector textual y rápido mi párrafo, mi oración va a ser coherente, va a tener cohesión. Eso lo vamos a ver ya mismito. Sino la importancia de los conectores básicamente recae en que ayuda a poder conferir un poco más de lógica a la oración y también a vincular las distintas partes dentro de un párrafo y su oración. Y también, aparte de los conectores textuales, pues también podemos encontrar o podemos identificar otros mecanismos que nos pueden ayudar a crear un poco más de cohesión, como son las anáforas, que es la repetición de una palabra para poder hacer referencia a algo que ya se dijo anteriormente en el texto. eh, los pronombres personales, pronombres demostrativos, los pronombres posesivos, que sustituyen a esos sustantivos para poder evitar una repetición excesiva, innecesaria, e intentar de mantener la claridad dentro del texto y esa fluidez. O la elipsis, que es la omisión de ciertas palabras que están implícitamente o que son implícitas en el contexto y que no son necesarias para poder comprender a totalidad pues, el mensaje que se quiere llevar dentro de un texto. Eh, Básicamente eso es a modo de repaso, ¿verdad? Que quería, antes de entrar a lo que son los textos y lo que es la coherencia textual, quería puntualizar. No sé si hasta el momento hay alguna duda o pregunta hasta ahora. En confianza, pues pueden escribir los comentarios mientras yo estoy, ¿verdad? Hablando y pues los puedo contestar sin ningún problema. Este, Básicamente, lo que nos tocaría entonces cuestionarnos, que a veces resultaría una pregunta muy básica, ¿qué es un texto? O sea, ¿verdad? No podemos entender cómo crear coherencia si no, de cierta manera,
definimos qué es un texto. Y básicamente un texto son todos aquellos registros o maneras en que nosotros nos podemos comunicar, ya sea de manera oral o de manera escrita. Además, los textos en sus diversas formas son portadoras de significado y todo lo que se dice o se escribe en un contexto situacional específico es un texto y tiene una intención comunicativa. Yo creo que esto es lo más importante dentro de los textos, ¿no? Hay una intención, hay una necesidad de comunicar algo específico. Según el filólogo Alfonso Corbacho, por ejemplo, una sola palabra, una única oración o la agrupación de una serie de oraciones ya constituye un texto. Que muchas veces podemos pensar que un texto es un párrafo o es un libro o es un ensayo, pero no necesariamente. Un texto puede ser algo tan simple como una sola palabra. Es algo que porte, ¿verdad? Es algo que conlleve significado y que logre comunicar algo. Ahora bien, hay distintos tipos de texto. Cuando les pregunto, o sea, cuando les pregunto o alguien les habla qué es un texto, ¿qué es lo primero que uno pudiese pensar o considerar? Cualquier persona, ¿verdad? Puede, si quiere, pues, prender el micrófono o escribir un comentario. O sea, ¿qué para ustedes, si yo les digo tipos de textos, qué es lo que ustedes pensarían? Aquellos que no puedan hablar también lo pueden escribir en el chat. Básicamente, o sea, lo primero que se les viene a la mente cuando hablamos de textos, ¿qué podría ser? Básicamente, antes de yo dar esta presentación, a mí por lo menos me hubiesen hecho una pregunta y yo hubiese dicho, bueno, un libro, una novela, un poemario, incluso un ensayo, eh, un texto argumentativo, etcétera. Este, pero sí, aparte de, ¿verdad? Que el tipo de texto que nos compete ahora mismo es el texto académico, que vamos a entrar ya mismo en eso. Eh, pero aparte de los textos que portan significados lingüísticos y, y gramaticales, este, como puede ser una novela, como puede ser un poemario, como por ejemplo El Maritú de Julia de Burgos o El Reino de este Mundo de Alejo Carpentier, o ensayos académicos, disertaciones, tesis, que sí son diferentes tipos de texto. Esto es bien importante porque dependiendo del tipo de texto, va a depender, ¿verdad? Dependiendo de qué tipo de texto uno esté intentando de concretar o de básicamente escribir, pues va a depender también o va a tener un efecto en cómo uno va a escribirlo, cómo uno lo va a estructurar, qué tipo de intención comunicativa es la que se pretende, etcétera. Así que sí, Sí, que nos escriben por aquí en el chat que es un escrito, pero normalmente uno piensa en el texto literario. sí, Y exacto, también nos comenta otro participante, algo escrito. exactamente. O sea, algo que haya pasado por un proceso de escritura. O sea, textos literarios, géneros literarios, textos literarios como puede ser la poesía, la novela, etcétera, o textos académicos como las disertaciones. Definitivamente, o sea, algo que conlleve el escrito, pero no necesariamente esos son los únicos tipos de textos eh, que podemos considerar. Por ejemplo, podemos considerar también como un texto una pintura, texto visual, ¿no? Por ejemplo, esta pintura que está en el medio de Lorenzo Mar, este, el, el pescador en Baciatalega, si no me equivoco, se titula. Pues básicamente eso es un texto
eso es un texto también, ¿no? Porque porta significado. Eh, y no necesariamente para que algo porte significado tiene que ser escrito, sino puede ser plasmado y a través por ejemplo, de la pintura en este caso, pues hay unos símbolos que se pueden, hay unos símbolos, hay unas representaciones, hay unas interpretaciones que se pueden hacer de esa pintura. Y esas interpretaciones cognitivamente eh, nos básicamente implican texto, ¿no? La interpretación implica texto en sí. Eh, También, por ejemplo, se puede considerar como un texto, un cortometraje, texto audiovisual, ¿no? Ese sería el tipo de texto. Como este que ven aquí a la derecha, cuando de la esquina. Y no solamente eso, sino que también podemos considerar el sonido, o sea, la sonoridad como un tipo de texto también. Es decir, desde la voz, la música, el silencio, etcétera, las tonalidades, eso también es texto, porque precisamente o sea, básicamente implica una textualidad que la podemos procesar a través o la podemos procesar cognitivamente. Eh, y básicamente lo que se podría hacer con esa textualidad, podríamos llamarla cognitiva, es plasmarla a través de la escritura, ¿no? Así que esto es bien importante porque eh, también nos puede un poco abrir o darnos un poco más de perspectiva acerca de eh, cuáles son los diferentes tipos de texto y qué implicaciones tiene también para la coherencia textual. Ahora bien, lo que nos compete en este caso son los textos académicos. Los textos académicos, pues como bien saben, son textos en donde tiene las siguientes características. Por ejemplo, la intertextualidad. Para poder validar nuestros argumentos, sostener nuestras hipótesis y nuestros objetivos, etcétera, pues tenemos que recurrir a otros textos que se consideran académicos también, este, que haya que tenga una intención de comunicar resultados, ¿no? Porque ahí vemos a la intencionalidad del texto. Y en este caso, pues, el texto académico es uno que se caracteriza por eso también, comunicar resultados. Buscan persuadir una comunidad académica. Eh, y en este sentido, pues hay unos procedimientos y hay un tipo de coherencia que se requiere en estos textos académicos para que sea válido o para que tenga este fundamento en la manera en los resultados que está intentando de plasmar o eh, sí, básicamente plasmar en el texto en sí. Así que los textos académicos también tienen consigo un discurso formal y científico. Y este discurso formal y científico pues van a eh, condicionar la manera en que se escribe porque se requiere en sí, dentro de un texto, un orden lógico secuencial. Es decir, que se avance desde lo que se ha escrito, desde la revisión de literatura, hasta lo no conocido o hasta lo nuevo, que básicamente sería ese planteamiento que ¿verdad? Quien está escribiendo el texto pues está intentando desarrollar dentro del mismo. Así que básicamente eso sería, ¿verdad? Lo que implicaría un texto académico de manera bastante resumida. Ahora bien, entrando de lleno a la coherencia, hay diferentes tipos de coherencia. Vamos entonces a empezar con la coherencia intratextual. Eh, Básicamente, la coherencia intratextual, según Casado, se puede entender como la conexión de todas las partes, ¿verdad? La conexión o la propiedad que implica en sí una unidad total. Eh, es decir, básicamente cuando las partes que componen un texto, que en este caso podrían ser las oraciones, los párrafos, no se limitan a ello, también los capítulos, los subcapítulos de un texto académico, pues están articuladas y unidas en función de un tema central.
tiene que ver con la manera en que se desarrolla secuencialmente esa información, eh, y no necesariamente con los conectores textuales que se estén aplicando únicamente, sino de qué manera se está trayendo la información y si tiene sentido lo que se está diciendo. Si no hay contrariedad, que eso lo vamos a traer ya mismo. Ahora bien, ¿cuál es la función entonces de la cohesión? De la cohesión, no, de la coherencia, disculpa. La función principal de la coherencia recae en conectar, unir y relacionar las partes e ideas del texto en un todo. Y cuando se escribe en un todo, es básicamente en el cuerpo del texto, como conjunto. Por ejemplo, ¿alguien me puede leer este ejemplo? Cualquier persona. Ayer hicimos un recorrido por el Museo de Antropología e Historia de la Universidad de Puerto Rico para apreciar algunas pinturas. En una de sus salas vimos varias realizadas por la artista puertorriqueña Mirna Báez y aprendimos la importancia de cuestionar la idea de la mirada masculina sobre la mujer. Estas detonan una conciencia crítica sobre aspectos de género. Ok, ahora pregunto, no sé quién fue la que leyó la pregunta. Mariana, La pregunta no, el párrafo. ¿Cómo? Mariana. Ok, Ariana, no tiene que ser tú, ¿verdad? Pero pregunto, ¿verdad? Generalmente, o sea, a todas las personas que están conectadas, ¿hay conexión? ¿Hay unión? ¿Hay relación en el texto? ¿O no? ¿Se puede decir que hay coherencia? Sí, Sí, ¿por qué? sí, porque por lo que está hablando, o sea, de lo que, en cuestión de temática. Exactamente. O sea, hay coherencia precisamente porque los conjuntos o los enunciados de la oración, ¿verdad? Los enunciados del párrafo, discúlpame, que básicamente son las oraciones que la componen, básicamente se centran en un tema. Y ese tema, que es el tema primordial, que viene a ser las pinturas dentro del museo, le da sentido como totalidad al párrafo. Es decir, esa centralidad temática eh, mantiene las relaciones de significado de cada una de esas oraciones. Por ejemplo, en la primera oración, apreciar algunas pinturas, pues básicamente ya apreciamos algunas pinturas. En la segunda vimos varias. Se está refiriendo aquí a las pinturas. Y cuando utiliza el pronombre en la última oración, estas denotan a qué se está refiriendo. Cuando dice estas denotan una conciencia crítica sobre aspectos de género. A las pinturas. Básicamente a las pinturas. Así que sí hay coherencia porque hay unión temática, unidad de sentido y unidad de significado, por así decirlo, en su conjunto. Ahora bien, también tiene coherencia porque cumplió con el principio de coherencia. Y según el lingüista Villarnovo, esta consiste en no atentar contra la unidad de los textos. ¿Ve? En el párrafo anterior no se atentó contra esa unidad. ¿Y a qué unidad me estoy refiriendo? Pues a la unidad de sentido, ¿verdad? De sentido, de significado. También responde la coherencia a que las secuencias temáticas, por ejemplo, del párrafo anterior, eh, tienen que ser interpretadas como pertenecientes a un mismo tema. Tienen que ser interpretables, mejor dicho. Y en este sentido, pues sí, podemos considerar de que se estaba hablando del tema central de la pintura, así que en efecto tiene coherencia. Por ejemplo, los lingüistas Bugron y Dressler eh, básicamente dicen con esto de sentido, un texto tiene sentido porque el conocimiento activado por las expresiones que la componen va construyendo, valga la redundancia, una continuidad de sentido. Así que
básicamente es más allá de unidad de sentido, o sea, una cosa no se puede separar de la otra. La unidad de sentido conlleva continuidad de sentido. Si no hay continuidad de sentido, hay ausencia de sentido. Y cuando hay ausencia de sentido, pues no puede haber coherencia. También otro elemento bien importante dentro de la coherencia intratextual es lo que Charroche, por ejemplo, consideró el hecho de que es fundamental que el desarrollo temático vaya acompañado de un aporte semántico. Y por aporte semántico, básicamente, se refiere a aporte de significado. Es decir, que no haya, para que haya desarrollo temático, no puede haber repetición temática. No se puede estar repitiendo la misma temática una y otra vez, sino que tiene que haber una secuencia lógica, tiene que haber aporte de significados nuevos o interpretaciones nuevas de significado para que pueda haber aporte semántico y para que pueda haber una mayor coherencia en los textos. Otro elemento bien importante también es el evitar aquello que no haga avanzar temáticamente el texto. En este caso, podemos considerar que ¿verdad? La contrariedad o la no contrariedad lógica permite básicamente avanzar en el texto. Ahora, en este ejemplo, era una noche de truenos y sin embargo llovía. ¿Tiene coherencia? ¿O no tiene coherencia? Por aquí nos contestan que no. Ok, ¿por qué no tiene coherencia? ¿Verdad? Puede ser por chat. Porque si la noche hay truenos, pues es esperado que llueva. Exactamente. Exactamente. Es decir, exactamente. Y aparte de eso, por ejemplo, ok, vamos para el otro ejemplo. ¿Alguien me puede leer? Nos comentan aquí, ¿verdad, Aleja, que ha participado, que se podría contradecir el texto porque por lo regular si llueve hay trueno. Exactamente, es decir, se está fallando en lo que podemos considerar como la no contrariedad lógica. ¿Ves? Este, es básicamente lo que mencionó en el chat, exactamente, se está contradiciendo porque se espera, ¿verdad? Que si en la noche hay truenos, que llueva. Pero más allá de ese elemento, hay otro elemento que lo podemos tener ya mismito. Pero sí, en efecto, en ese primer ejemplo no lo hay. No hay coherencia. Ahora bien, en el segundo, ¿alguien me lo puede leer? Tenía bastante dinero para comprarlo, no obstante, me lo compré. Exacto. Pregunto, ¿hay coherencia ahí? No, No hay coherencia. Exacto. ¿Y por qué no hay coherencia? por el no obstante. Pensé que cuando iba a leer el no obstante me iba a encontrar con que no se lo compró a pesar de que tenía bastante dinero. Exactamente. Pues básicamente, aquí en estos ejemplos podemos ver que se está fallando contra la no contrariedad lógica. Y también, no solamente con eso, sino también se está fallando en utilizar un conector textual, por ejemplo, de oposición, sin embargo, no obstante, cuando no hay oposición, cuando no hay un contraste. Así que a eso era lo que me refería, que no necesariamente porque haya algún conector textual, pues automáticamente pues, va a tener sentido el texto. Y si no tiene sentido, pues básicamente no hay coherencia. Así que, en efecto, no hay coherencia porque se está fallando o se está
básicamente sí, fallando con el hecho de que el texto no avanza por la no contrariedad lógica, en efecto. Ok, ahora el otro tipo de coherencia es la coherencia externa. Y esta es aquella que no está tanto en el texto, sino quien lo interpreta. Es decir, no solamente se basa en unas cuestiones lingüísticas o en unas cuestiones, como estábamos hablando ahorita, en los distintos tipos de textos, de escritura, sino que también tiene que ver mucho por lo que ya el lector conoce a través de la experiencia. Por ejemplo, ¿alguien me puede leer el primer ejemplo? Por favor. Entré al restaurante Sazón de Silvia en Loíza y le pregunté al mesero cuál es la mesa disponible. Exacto. Y el segundo. Entré al restaurante Sazón de Silvia en Loíza y le pregunté al mecánico cuál es la mesa disponible. ¿Cuál tiene sentido? La primera. La primera, ¿por qué? Si están hablando de un restaurante, con un mesero. Exacto. Hace más sentido encontrarse un mesero que un mecánico. Exacto. O sea, uno no le pregunta a un mecánico en un restaurante, ¿verdad? Por lo menos aquí en Puerto Rico. Uno no le pregunta a un mecánico, ¿verdad? ¿Cuál es la mesa disponible? ¿Verdad? Así que en este sentido, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué no a un mecánico? Porque básicamente las experiencias y el conocimiento de mundo que nosotros tenemos, o, ¿verdad? Culturalmente hablando, pues las palabras ya nos remiten a un significado y nos refieren a unos personajes y a unas personas en particular y sus funciones, sus roles dentro de la sociedad. Así que, a pesar de que gramaticalmente las dos oraciones sí están bien construidas, etcétera, no hay coherencia precisamente porque no, según nuestra experiencia, el conocimiento que tenemos sobre nuestros aspectos culturales, etcétera, pues no nos permiten interpretar como coherente la segunda oración. Ese es básicamente un ejemplo de qué es la coherencia externa. Ahora bien, es bien importante tener muy claro la diferencia entre cohesión y coherencia. Podríamos muchas veces confundir los conceptos, mezclarlos, etcétera, pero sí tiene sus diferencias. Por ejemplo, la cohesión se encarga, ¿verdad? Ya repasando un poco, de unir las palabras y las oraciones del texto a través de ciertos recursos lingüísticos, ya sean los conectores lógicos que, ¿verdad? Pudimos ver en la imagen, la anáfora y la elipsis. Y la coherencia, más allá de unir las palabras y las oraciones, lo que permite es unir las ideas principales y secundarias, de una manera pues lógica, comprensible e interpretable para el sujeto que lo está leyendo y construyendo. Así que eh, es bien importante tener esta diferencia para poder establecer y para poder, ¿verdad? Estar un poco más consciente a la hora de escribir un texto coherente. Eh, También, nuevamente, como vimos en los ejemplos anteriores, sobre la lluvia, el trueno, etcétera, con el conector textual que se utilizó, que fue sin embargo, la cohesión puede contribuir como no puede contribuir, pero utilizándolo correctamente, contribuye a conformar un texto coherente. No es que no utilicemos los conectores textuales en nuestros párrafos para poder crear coherencia en ellos, sino que hay que utilizarlos adecuadamente para poder escribir párrafos, oraciones, textos coherentes. Pero es bien importante tener esto en mente porque no porque haya cohesión automáticamente va a haber coherencia. Contribuye a la coherencia, pero no la determina. ¿Alguien me puede leer este ejemplo, por favor?
Aunque Juan no estuvo en la reunión de Casa Pueblo, su presencia durante toda la noche me pareció importante. Él siempre ha estado comprometido con la lucha ambiental en Guayama. Además, sus movimientos rítmicos, sumamente espectaculares y estrambóticos, siempre me inspiran a perrear. Pregunto, ¿hay coherencia en el texto? ¿Podemos identificar algo coherente en el texto? O si es coherente, sí. No esperaría que movimientos rítmicos que inspiren a perrear estén presentes en una reunión de Casa Pueblo. Exacto. No sé si sea por ahí. Solo podríamos considerar como coherencia externa. Exactamente. Aparte de eso, que obviamente uno no esperaría que en ciertos espacios pues haya ese tipo de, de rituales, vamos a decir, de rituales culturales. Aparte de eso, ¿por qué no hay coherencia? Mira, nos dicen por aquí, hay unos comentarios. Primero, no hay coherencia porque tampoco asistió. Exactamente, y más allá de que no hay, exacto, muy bien, pero Y también otro, Valen, disculpa, yo creo que del primero, no, porque por un lado habla de no presencia y luego dice presente y parece una fiesta por el perreo. exactamente, o sea, no hay relación de significados, no hay unidad de sentido, no hay una temática central, no hay unión temática aquí, ¿no? Así que, a pesar de que en efecto no hay coherencia, podemos considerar que hay cohesión o que hay unos elementos presentes en la cohesión que en las oraciones puede haber cohesión de cierta manera. ¿Pueden identificar esos elementos dentro del párrafo? Que los discutimos, por ejemplo, bueno, aquí no lo quiero decir porque es rápido. Exactamente, el conector textual, además. Muy bien. Exacto, exacto. El, sus. Básicamente, es todo un ejemplo para que puedan observar que no porque hay unos elementos que podemos considerar cohesivos, como por ejemplo pronombres demostrativos que los discutimos, conectores textuales como además, etcétera, eh, no necesariamente porque estén estos elementos hay coherencia. Puede haber cohesión sin haber coherencia en efecto, como en este párrafo. Así que es bien importante estar muy consciente de estos aspectos a la hora de uno poder identificar dónde y por qué es que no hay coherencia. Eh, Básicamente, como señalaron la doctora Ana Medina lo leyó, sí, en efecto, hay contrariedad. O sea, primero dice de que Juan no estuvo en la reunión de Casa Pueblo y luego dice que su presencia, que le pareció importante su presencia durante toda la noche. Así que hay contrariedad. Y este tipo de textos o de construcciones textuales dentro de un párrafo no pueden estar presentes a la hora de hacer ensayos académicos, a la hora de hacer tesis, disertaciones, etcétera. Así que es bien importante tener esto, ¿verdad?, en mente. Así que, por lo tanto, cuando no hay coherencia, no hay coherencia cuando los enunciados de un texto no se centran en un tema y que básicamente ese tema no le da, ¿verdad?, la ausencia de ese tema o de esa temática central imposibilita el sentido como totalidad dentro de ese texto.
En este caso, pues las distintas partes no mantienen relaciones de significados, como ya había comentado anteriormente. Así que estas cuestiones sobre las secuencias temáticas, los aportes temáticos, sí, exacto, temáticos, requieren de que estas construcciones textuales y las series de oraciones que nosotros construimos para poder, valga la redundancia, construir párrafos coherentes, no pueden carecer de unidad temática. O no podemos cambiar de un tema a otro sin que haya una secuencia lógica. Este es otro ejemplo. ¿Alguien me puede leer este ejemplo, por favor? Me gusta mucho el reggaetón y mañana tengo examen de literatura decolonial. El sol es la moneda del Perú. El canguro es un marsupial y a mí no me agrada la dejadez administrativa, pero sí montar a caballo. Ok. Exacto, o sea, ¿podemos considerar que el párrafo es coherente? ¿Se puede considerar ese párrafo coherente o no? Vean, nos dicen por aquí, no hay tema en común, todas las oraciones son temas diferentes, el párrafo no es coherente. El párrafo no es coherente precisamente porque no hay unidad temática. Primero estamos hablando de una cosa, y dentro de una misma oración estamos hablando de, ¿verdad?, de dos cosas diferentes. Me gusta mucho el reggaetón y mañana tengo un examen de literatura de colonial, o sea que no hay sentido ni tan siquiera en una oración, que eso también puede pasar. Así que, en este caso, una oración común. Así que en este sentido, básicamente estos ejemplos pues, nos pueden ayudar a poder entender un poco mejor qué es la coherencia. Yo creo que luego de haber tenido este aspecto o discusión un poco teórica sencilla, pues con los ejemplos pues podemos entender un poco. Así que, ahora bien, ¿cómo lograr un texto coherente? Este es el reto, ¿no? O sea, no es tan solo conocerlo, sino es como que ponerlo en práctica y constituirlo. Así que, básicamente, hay unos pasos, que estos pasos no son, ¿verdad? Son los únicos pasos. Ustedes pueden desarrollar sus propios pasos. Pero algo que considero, ¿verdad?, básico para poder construir un texto coherente sería escoger el tema del texto. Comenzar el proceso de preescritura, redactar la oración tesis temática, proseguir con la escritura textual y hacer una revisión textual. Vamos a explicar cada uno de ellos. Al escoger el tema del texto, es decir, supongamos la procrastinación académica. ¿Qué cosas podemos explorar dentro de esta temática? Sus definiciones, sus distintas definiciones teóricas, conceptuales, las causas, las consecuencias, las estrategias para poder superarlas, etc. Es decir, es esa idea, ese interés temático, es el que uno tiene que poder identificar antes de constituir un texto. La preescritura, básicamente, revisión de literatura, lo que podríamos considerar aquí académicamente, esa búsqueda de información en fuentes confiables, en donde podemos explorar qué aspectos del tema han sido escogidos, han sido visitados, han sido ya trabajados académicamente hablando. Por ejemplo, se podría explorar aspectos, dejándonos llevar por la temática que ya acabamos de decir, sus razones, las razones de la procrastinación académica. Es decir, delimitar la temática para poder, ¿verdad?, simplificarnos un poco más a la hora de construir estos textos coherentes. Sus síntomas, ejemplos, soluciones para este tipo de temas. Y en este sentido, pues este paso nos va a permitir enriquecer el vocabulario y el vocabulario de cada cual, ¿no? El vocabulario de cada disciplina, me refiero. Y poder de esta manera, pues mantener una unidad temática
manteniendo, valga la redundancia, ese vocabulario especializado, particular que tiene cada programa y que tiene cada especialidad académica. Luego podemos considerar redactar la oración tesis, que básicamente es esta declaración que resume tu idea central y que establece tu posición sobre el tema. ¿Verdad? ¿Cuál es tu posición sobre el tema? ¿Dónde tú te posicionas? ¿Cuál es tu interpretación sobre las distintas temáticas que se han trabajado y qué es lo que tú consideras respecto a eso? Por ejemplo, la procrastinación académica es un obstáculo común que afecta el rendimiento estudiantil, pero con conciencia, planificación y técnicas adecuadas puede ser superado. Eso podría ser una oración tesis para poder empezar a redactar un texto. Las oraciones temáticas, que básicamente van a ser esos principales puntos que se van a estar abordando en tu texto y que te van a ayudar también a poder desarrollar, respaldar la oración tesis, es decir, tu posición acerca del tema. Las temáticas, por ejemplo, en este caso podrían ser causas comunes de la procrastinación, los efectos negativos de el desempeño académico, estrategias efectivas para poder superarla, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, escribir el texto viene siendo el próximo paso, que es ir desarrollando, ir planificando, o ya ir concretizando esa planificación, ¿no? En términos textuales, en términos de escritura. Y es aquí, en este proceso de escritura, en donde hay que estar pendiente si nuestros textos están siendo coherentes y por qué no están siendo coherentes, si estamos utilizando adecuadamente los elementos o los mecanismos de cohesión textual adecuadamente para poder ayudar a contribuir a construir un texto más coherente, etc. Y último, pero no menos importante, la revisión textual. Básicamente, la revisión va a ser este proceso en donde vamos a estar revisitando lo que hemos escrito y lo que posiblemente consideraron algo coherente hoy, cuando lo revisitan mañana, no tiene coherencia para ustedes, ya sea porque identificaste alguna palabra que contradecía o una oración que contradecía algo que ya habías planteado o simplemente fuiste muy redundante, muy repetitivo, etc. Así que esta revisión textual nos va a poder ayudar a corregir esos errores gramaticales que impiden la coherencia o que la limitan y poder pulir esos detalles y esa, por así decirlo, esa capacidad para poder escribir con más claridad, con más comprensión, porque en realidad el fin de la coherencia es que se entienda un texto, es que pueda ser entendible. Y para que pueda ser entendible, pues uno tiene que estar consciente no solamente de su intención, sino a qué público se dirige. Así que eso es fundamental. Para poder, a modo de conclusión, la coherencia es fundamentalmente unidad de sentido. La cohesión, por otra parte, nuevamente, puede contribuir, pero no va a determinar la coherencia. Lo repito porque es muy importante. Y, obviamente, pues redactar de manera coherente nos va a propiciar mayor fluidez, mayor conexión, mayor claridad, precisión a la hora de poder escribir un texto. Es decir, que los textos que estemos redactando sean o tengan una mayor inteligibilidad textual, que puedan ser entendibles y que tenga sentido lo que se está enunciando académicamente. Básicamente eso sería mi presentación. No sé si tienen algunas preguntas o dudas y yo pues poder intentar de aclarárselas. Sí, pueden abrir el micrófono o como se sientan más cómodos, también lo pueden escribir en el chat.
en lo que nos surgen alguna pregunta o algún comentario, hemos colocado ya la hoja de evaluación del evento y aquellos que deseen solicitar certificado de participación también se acompaña con la hoja de evaluación el enlace para solicitarlo. Así que lo pueden hacer. Si tienen alguna pregunta, comentario, duda, pedir alguna recomendación también. Definitivo. Las críticas son bienvenidas también, los cuestionamientos, o sea. Bueno, vale, pues eso significa que lo explicaste muy bien. Pues yo espero, ¿verdad? O sea, y espero que, este, valga la redundancia, yo espero que lo que dije pues tenga coherencia y haya tenido coherencia. Sí, sí, tu exposición estuvo muy buena y hubo participación también, ¿verdad? De Mariana, y vi a Victoria también que estuvo participando, León también que contestó, y Aleja también tuvo sus interacciones, así que le agradecemos mucho la participación. Estas iniciativas, como dije al inicio, lo que quieren es presentar a los estudiantes estrategias para que sean más fluidos en sus procesos de redacción, que sabemos por experiencia que en los momentos de trabajar con las tesis, las disertaciones o algo tan simple como los ensayos, tienen muchas dificultades para poder cumplir, ¿verdad?, con esos elementos que nos han ido explicando los compañeros del Centro para el Desarrollo de las Competencias Lingüísticas, que debe ser idóneo, ¿verdad?, para tener un texto coherente, con cohesión y que esté adecuado, ¿verdad?, para presentar ese formalismo que esperamos de los textos académicos. Aquellos que, aprovechando, mañana también tenemos otro webinar, aquellos que les interese, es sobre el uso del Manual de Estilo Chicago, la 17ª edición, así que pueden pasar por el Eventbrite para registrarse y suscribirse en el evento. Les voy a copiar aquí el enlace para aquellos que interesen también, pues se pueden registrar en este evento. Así que, bueno, Allen, no tenemos preguntas, tampoco comentarios. Nada, te agradezco mucho la exposición, muy completa, y muchas gracias te da Miriam por la presentación. Muchas gracias, Miriam, también a ti por participar. Así que, nada, cerramos este ciclo de webinars en conjunto con el Centro para el Desarrollo de las Competencias Lingüísticas. Yo le agradezco mucho a la doctora Sandra Pascuas por esta colaboración y a los recursos que hemos tenido en estos webinars, que han sido estudiantes graduados muy talentosos, de los cuales yo me siento bien orgullosa. Así que muchas gracias y nos vemos próximamente en otros jueves de investigación. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.